Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bendito el nombre del Señor para siempre. Les compartía a los hermanos en el primer servicio que siempre me gustó ver en este tiempo películas alusivas al Señor Jesús, pero siempre era, ¿verdad?, un lloro, porque las películas, ¿verdad?, sugestivas y toda la cuestión, y me ponía tan sentimental. Y en cierta oportunidad dije una expresión y dije: Señor, si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera hecho lo que hicieron contigo. Me lo escuchó un ser querido y me dijo: ¿y qué te garantiza que tú no eres igual que los demás? Porque todos le hemos fallado. Todos le fallamos. Y yo dije, no entendí en ese momento la lección, ¿sabe? Porque estábamos sin Cristo, ambos, pero con los años al venir a Cristo yo dije, Señor, no solo te tiré piedras, sino que te herí también. Procuramos no volverlo a herir, porque Él vive y vive para siempre. Dele fuerte el aplauso al Señor. Nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, leemos solo un versículo. Capítulo 24, versículo 23. Nos dice de la siguiente manera: con gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron, ¿qué dijeron? Que Él vive, Él vive. Mire, hablando en términos teológicos, la resurrección del Señor Jesucristo es de un valor incalculable. Creo que no nos bastaría esta vida si acaso alguien se dedicara a investigar únicamente estos aspectos teológicos. Creo que no podría agotar todo el conocimiento. Porque si un hombre solo lograra agotar el conocimiento de Dios, entonces Dios no es Dios. Porque nosotros tenemos a un Dios que es infinito, en poder y en conocimiento. A Dios nadie le puede agotar. Él es insondable. Sin embargo, nosotros podemos ver por la palabra del Señor que tenemos realmente aspectos que hemos recibido justamente por la resurrección del Señor Jesucristo. Vale tanto la resurrección que Pablo llegó a decir: vana es la predicación si Cristo no hubiera resucitado. Vana es vuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Así dice la palabra del Señor, que nuestra fe no tendría sentido, que la predicación del Evangelio no tendría sentido y que aún más, si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos muertos en nuestros delitos y en pecados. Pero Cristo vive, para siempre Él vive. Dele fuerte el aplauso al Señor. Mire, ahora se ha aumentado quizás por la facilidad de conocimiento, porque cualquiera dice que sabe, porque cualquiera dice que conoce,
porque cualquiera pone cualquier cosa. El escepticismo, el ateísmo y cuánta cosa en contra, incluso, de la historicidad de los hechos que están en la palabra del Señor. Llegan a dudar de Cristo, llegan a dudar de su obra, llegan a dudar, hermano, pero nosotros sabemos que Él vive. Y el hombre, por mucho que haga, diga y pelee contra la palabra del Señor, la palabra de Dios se cumplirá tal y como está escrita. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Sabe que hay gente que hasta duda si Pilato, si Caifás existió? Ahí en el Museo de Jerusalén hay unas piezas en donde se puede saber que sí, históricamente ellos existieron también y que hubo crucifixiones en ese tiempo porque los romanos era el método por excelencia que ellos tenían, la crucifixión. Un método de ejecución, hermano, cruel, un método bárbaro, pero ni ahora en día se ejecutan a delincuentes de esa manera como sufrió el Señor Jesucristo. Pero nosotros sabemos, hermanos, por la palabra del Señor, que la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo solo fue el principio. Ese no fue el final, sino que fue el principio. Y en ese principio nosotros estamos, hermanos, confiados de que Él vive para siempre por nosotros. Mire, yo quiero en esta mañana anotarle 3 aspectos importantes de la resurrección de Jesucristo en el aspecto teológico. Hay muchos, pero solo 3 vamos a mencionar. El primero de ellos, hermano, porque la resurrección de Cristo trajo tanto consuelo a los discípulos. Y mire lo que incluye ese consuelo. El creyente no solo sabe que sus pecados son perdonados. ¿Somos perdonados? Sí. ¿Somos perdonados? Sí. ¿La sangre de Cristo nos ha lavado? Sí. Somos perdonados por la sangre del Cordero. Pero no solamente eso, mire, Colosenses nos dice a nosotros en el capítulo 1, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo se presentó en el tabernáculo no hecho de manos. Cristo entró en el tabernáculo celestial. El Señor Jesucristo entró delante de la presencia del Padre. Y entró, hermano, porque Él es hecho heredero de todos los bienes futuros. Hermano, Cristo entró a ese templo, al lugar santísimo, pero no al lugar santísimo de los templos hechos por los hombres, sino del templo celestial, y se presentó con su sangre, no con sangre de machos cabríos, sino que le dijo: Señor, aquí está mi sangre, este es el precio por los pecados de toda la humanidad. Y el Señor nuestro Dios aceptó ese sacrificio, puesto que Cristo no solo murió y dio su sangre, sino que resucitó. Él se levantó de la tumba con poder. Si la muerte nos perdonó nuestros pecados, mire lo que dice que hizo la resurrección. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sabe qué significa eso? Porque ya entendemos lo que es el perdón de nuestros pecados. Pero la justificación significa que nos hizo inocentes, nos hizo sin culpa, nos quitó la responsabilidad y nos hizo como que si nunca nosotros hubiéramos pecado, porque el poder de la sangre del Cordero, hermano, es grande y es incalculable. Jesucristo resucitó para decirnos a nosotros: ahora están libres de toda contaminación, ahora son inocentes. Eso se llama justificación.
delante del Dios de los cielos. Usted es limpio, usted es inocente, porque el Señor Jesucristo ha hecho la obra por nosotros. Nadie de nosotros pudo pagar, hermano, por el precio del pecado. Solo Cristo Jesús lo logró hacer. Y por eso hemos sido justificados delante del Dios Padre. Hermano, qué lindo es esto, sentirse no solamente perdonado, sino limpio. Limpio. Fíjese que en uno de las meditaciones de los cantos de Jesús, un día, meditando en uno de esos salmos, y estaba luego orando por la salvación de ciertas personas. Y le dije, Señor, qué lindo. Tú los puedes perdonar, los puedes limpiar. Pero le dije, Señor, como usted sabe, cuánta atrocidad hace el pecado, hermano. Y siempre está queriéndonos, ¿verdad? ¿O no siente eso usted? ¿No sabe que el pecado siempre nos está persiguiendo y queriéndonos dominar? Y le dije, Señor, pero hay unos pecados más terribles que otros. Y mire, sentí una reprensión de parte de Dios. Y sentí, hermano, como que descendía del cielo, como no le puedo decir una capa, un vapor, no sé, pero sentía que bajó y sentí una sensación de limpieza tan linda, como diciéndome, no habías entendido lo profundo de la limpieza de la sangre del Cordero. No quiero que con esto usted vaya a andar creyendo que yo le estoy contando historias porque me vaya a andar diciendo la Santa Caridad. No. Esto le puede pasar a cualquiera que esté en la presencia del Dios de los cielos y queramos indagar todavía más y más de su presencia y queramos más y más conocer al Señor Jesucristo, el que nos ha lavado y nos ha limpiado. Hermano, porque tiene un poder incalculable. Nosotros creo que no vamos a poder determinar cuán grande es ese poder del Señor Jesucristo. Pero no solamente, oiga bien, nos ha perdonado y nos ha justificado. ¿Sabe qué? Nosotros sabemos que tenemos un Salvador. ¿Verdad que tenemos un Salvador? Y sabe que este Salvador vive eternamente y para siempre. Vaya conmigo a Hebreos 7. Quiero que esto lo lea conmigo. Hebreos 7, capítulo 7. Vamos a los versículos 24 al 25. Hebreos 7, del 24 al 25. Mas refiriéndose al Señor Jesús, por cuánto permanece, por cuánto tiempo permanece, para siempre, dígalo, permanece para siempre. Tiene un sacerdocio, Él es nuestro sacerdote, compasivo, un sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él es nuestro sacerdote, sumo sacerdote inmutable, por lo cual dice, puede también ¿qué? Salvar. ¿Por cuánto tiempo va a estar esta salvación? Perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Para interceder por ellos. Tenemos al Cristo de la gloria sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por usted y por mí, por usted y por mí. Él está allá intercediendo al Padre. Él está diciendo, dale otra oportunidad. Él está diciendo, perdónale esas debilidades. Señor, por favor, mira mi sangre derramada en la vida de Él. Hermano, eso es lo que está haciendo Jesucristo a la diestra del Padre. Muchas veces nosotros, cansados de los problemas, de las dificultades, de las peticiones que tenemos, andamos ahí diciendo, ay, ore por mí. Hermano, tenemos al sumo sacerdote, tenemos al Salvador, tenemos al intercesor. Él intercede por nosotros. Él se pone
entre el Padre y nosotros. En medio está Él intercediendo. En medio está Él intercediendo. Un poco más, Señor, un poco más. Dale un tiempo más. Dale un tiempo más. Yo sé que Él va a venir. Yo sé que Él lo hará. Hermano, Dios, hermano, nos compró con su sangre preciosa, con la preciosa sangre de su Hijo amado, pero no nos ha dejado. Él está intercediendo por nosotros, ahí a la par del Padre. ¿Y sabe qué? Él nos cuida. Él nos dirige por su Espíritu Santo. Dice que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y dice que también Él un día volverá. Nuestros sufrimientos van a terminar. Él un día volverá. Y dice, y vendré otra vez. Y vendré otra vez. Y yo lo voy a tomar a mí mismo. Yo lo voy a recoger. Porque yo quiero que donde yo estoy, también ustedes estén. Alabado sea su nombre para siempre. Vamos a estar con Él. Esto se va a acabar. El dolor, la tragedia, la angustia, el pecado se acabará y estaremos con el Señor. Y otro aspecto teológico, hermano, si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Mire, la palabra del Señor nos dice que nosotros, si no hemos muerto, vamos a ser transformados. No sé cuántos de nosotros vamos a tener esa dicha, pero si no hemos muerto, cuando Cristo regrese, en un abrir y en un cerrar de ojos, seremos transformados como el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero si ya morimos, entonces, en ese sueño profundo que podamos estar, viene la voz, hermano, de mando y la trompeta de Dios dando la orden para que cada uno de nosotros se levante de esa tumba, porque vamos a ser resucitados. Este cuerpo va a ser resucitado, va a ser levantado. No importa el dolor o la enfermedad que me haya terminado, este cuerpo se levantará por la orden del Dios de los cielos. Entonces recuerde esas tres cosas: ser perdonados y ser justificados, tener a Cristo como intercesor nuestro, y participaremos de la resurrección, teológicamente hablando. Sin embargo, en esta mañana, yo quiero que apuntemos nuestros ojos a la importancia práctica de la resurrección del Señor Jesucristo. Porque esto tiene implicaciones en la práctica, hermano. Esto no solo es letra, esto es práctica. Y de hecho, si usted cree que el Evangelio es un conjunto de palabras o un conjunto de historia, no, es práctica. Si el Evangelio no se vive, es muerto. El Evangelio es para vivirlo, no solo para saberlo, sino para vivirlo. Pues bien, antes de comenzar con esta implicación práctica de la resurrección de Cristo, pintémonos el cuadro en el cual estaban los discípulos. Mire, Lucas capítulo 24, 21. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cómo estaban los discípulos. Y esto lo iban hablando. Esto iban hablando ellos. Estas palabras. Mire, es que Dios, hermano, es tan precioso. Estas palabras fueron dichas incluso al Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24, versículo 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto que ha pasado, quisieron decir, hoy es ya
el tercer día que esto ha acontecido. En otras palabras, nosotros esperábamos que de alguna manera, de alguna forma, Él nos librara tanto espiritual como políticamente, porque la profecía de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, había dicho que libre de todos sus enemigos, Israel le serviría al Señor. Entonces dijo, nosotros esperábamos eso, nosotros creíamos en esto. Y mire, quizás hasta un poquito después de la resurrección, tal vez ellos seguían creyendo eso. Porque le dicen al Señor, pero ya pasó un día. Después de que Él murió, ya pasó un día. Y en ese día no vimos nada. Pasó el segundo día. Y cada vez, según ellos, aquel muerto iba más para la muerte. ¿O no? Humanamente, naturalmente, ¿qué va a ser un cuerpo? Hasta descomponerse. Claro, él no. El santo no vio corrupción. Pero humanamente lo que ellos podían pensar, ¿y cómo se va a levantar si ya pasó un día? Está bien, cuando lo bajamos de la cruz, cuando lo pusimos ahí mismo, su cuerpo estaba calientito, todavía se podía levantar. Pero ya pasó un día, ya pasaron dos, ya pasó, este es el tercer día y no hemos visto nada. Estaban desalentados. Habían perdido ya la esperanza los discípulos. Las mujeres, mire, las mujeres estaban desconcertadas, pero creo que en esto tenían un poquito más de sentido que los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellas llegaron a la tumba, entre ellas María Magdalena, la mamá de Jacobo también, hermano, y Juana, entre ellas llegaron. Y dice que cuando llegan se van dando cuenta que el cuerpo no estaba. Entonces ellas se descontrolaron, se desconcertaron. Pero se les aparecen los dos ángeles y le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Y ellas quizás esperaron, ¿no? Y les dicen los ángeles, ¿o acaso no recuerdan? Mire qué lindo. ¿O acaso no tienen memoria de lo que Él les enseñó? Y ahí ellas como que, entonces recapacitaron. Pero les van a dar la noticia a los discípulos, estas están locas. Estos a saber qué visiones han visto. Hermanos, pero ellas, aunque desconcertadas, ellas sabían que Cristo había resucitado y los discípulos todavía iban caminando e iban negando que Cristo, y en eso aparece Jesucristo en el camino. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Cuando había perdido la esperanza, cuando estaban desalentados, cuando no sabían qué hacer, y así es el Cristo de la gloria, se aparece cuando tú no sabes qué hacer, cuando tú no sabes qué decir, cuando el problema te ha inundado, cuando todo se está desmoronando, pero Cristo aparece y aparece en el camino, aparece en el camino. ¿Sabe para qué aparece en el camino? Para caminar con sus discípulos. Lucas 24:15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, porque todavía le dicen, y tú eres el único forastero que no sabe las cosas que han pasado. Hermano, esto como que, bueno, una joven me decía en esta semana, hermana, me dice, yo siento que Dios tiene un humor muy lindo, y este es uno de esos, fíjese. Porque hablándole al Cristo de la gloria y diciéndole, ¿y cómo no sabes todo lo que ha pasado? Y Él, tan lindo, tan caballero, tan bueno,
Y mire, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Y lea la parte final. ¿Y qué dice ahí? Y caminaba con ellos. Este es el primer aspecto práctico que quiero que nosotros, hermanos, absorbamos de todo corazón, porque nosotros tenemos a un Dios que está vivo, a un Dios que no es una estatua, a un Dios, hermano, que no es una imagen digital. Cristo, el Cristo nuestro, está vivo y camina con nosotros. Él vino para caminar con nosotros. Él vive para caminar contigo, para ir contigo en el camino. Mire, hermano, cuando ellos se sentían abandonados, desalentados, Cristo se les aparece, pero se les aparece para caminar. ¿Y qué nos ha prometido el Señor en la gran comisión? He aquí, yo estoy ¿con quién? ¿Con quién? Con vosotros hasta el fin del mundo. Alabado sea su nombre. Cristo va con nosotros. Cristo camina con nosotros, hermano. No hay lugar en el cual usted vaya y Cristo no se encuentre ahí. Es más, Él ya llegó. Él está esperándolo en ese lugar. Hermano, Cristo camina con nosotros. Por eso Él resucitó, para no dejarnos solos en el camino. Mire, muchas veces se llega a cansar en el camino. Muchas veces las pruebas se dificultan y se recrudecen. Y hay momentos en los cuales el cristiano cree que no hay nadie con él. Y si le agrega que no recibe la llamada de un líder, o no recibe la llamada de un supervisor o de un coordinador o del pastor, cree que ya Dios lo ha abandonado, pero Dios no abandona a nadie. Hermano, Cristo camina con nosotros y por eso Él ha resucitado para caminar con nosotros en este camino. Mire, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa estará rebosando, porque el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Hermano, él iba caminando y ¿sabe qué tipo de camino es el que Dios da? Mire lo que dice Isaías capítulo 35 versículo 8. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por eso santifíquese, por eso deje el pecado, por eso arrepintámonos de todo lo malo y caminemos con el Señor. Mire lo que dice la parte final de ese versículo. A mí me encanta mucho y lo tengo presente. Por torpe que seamos, porque muchos de nosotros no tenemos ni inteligencia. Hermano, caminamos por la misericordia de Dios, hablamos por la misericordia de Dios. Con 3 pinches letras algunas veces lo que hacemos, en vez de ayudarnos, nos confundimos todos, hermano. Entonces dice, por torpe que sea, ¿qué le va a pasar? No se extraviará caminando en el camino del Señor y con el Señor. Muchos de nosotros agarramos el día y nos olvidamos que Cristo va ahí. Tenga cuidado. Cuando vaya solo en el carro, no diga, aquí voy solo. Ahí va Cristo. Ahí va Cristo. Cuando esté hablando con alguien, sepa que ahí está Cristo. Cuando quiera decir, proferir palabras indignas, sepa que ahí está Cristo. Tengamos nosotros, hermanos, esa convicción y esa fe que Cristo está con nosotros. Aparte de eso, que va caminando por el camino, el Cristo resucitado y glorificado quiere tener comunión con nosotros.
Él no solo anda caminando, Él quiere tener comunión con nosotros, comunicación con nosotros. ¿Y sabe qué? Él solo comparte esto con los que creen en Él. Por eso le da la exhortación fuerte, no a los incrédulos, los exhorta a los discípulos. Lucas capítulo 24, versículos 25 y 26. Entonces Él les dijo, porque ellos iban desalentados, habiéndoles dicho que al tercer día iba a resucitar. Y les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Miren cómo van de desalentados, hermanos, y así caminamos muchos de nosotros. Yo no lo digo por usted, hay momentos en los cuales nos llega el desaliento, nos llega la tristeza, nos llega el dolor, la angustia, el problema. Vemos que el mundo se ha desmoronado, que todo por lo que usted ha trabajado está como cayéndose a pedazos. Y hay momentos en los cuales sentimos nosotros eso. Pero es ahí donde nosotros debemos de cobrar fe en la palabra del Señor. Hermano, por mucha incredulidad que nos llegue, por mucho escepticismo que tengamos, hermano, tratemos siempre de mantener la fe en la palabra del Dios de los cielos. La palabra, porque al tener, hermano, nosotros la palabra, entonces es cuando el Señor se revela a nosotros. Mire lo que dice esto que hemos leído. Dice que después de esto, agarró las escrituras Cristo y comienza desde Moisés y todos los profetas a decirle, miren lo que dijo Moisés, que yo sería levantado, así como aquella serpiente en el desierto, miren lo que dijo Isaías, miren lo que dijo Jeremías, hermano, todo aquello se los comenzó a decir. Y los puso en contacto con la palabra de Dios. Por eso no deje de leer la palabra. Y espere que Dios le va a hablar por medio de la palabra. Deje de andar queriendo que un profeta, nadie es profeta ahorita. La profecía la da Dios por medio del Espíritu Santo. Pero nadie de nosotros es dueño de esos dones que le pertenecen únicamente al Dios de los cielos. Nadie puede decir eso. Le pertenecen al Espíritu Santo y Él puede usarlo a usted o a cualquiera de nosotros, hermano, para hacer el bien por medio de esos dones. Ninguno de nosotros somos dueños de esos dones. Solamente el Señor es el dueño de todo eso. Y Él opera como Él quiere. Puso en contacto a los discípulos con la palabra, con el Antiguo Testamento, porque todavía el Nuevo Testamento no estaba completado. Entonces fue con el Antiguo Testamento. Póngase en contacto con la palabra, lea la palabra, no deje que le vengan a contar, no deje que le vengan a decir, sino lea la palabra usted mismo y diríjase al Dios de los cielos, porque Él nos dará la interpretación adecuada. Hermanos, fue hasta entonces que el Señor les habló de Moisés y les habló de los profetas, que sucedió esto otro. Siempre en el capítulo 24 de Lucas, versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mire qué actitud, ¿verdad? Por eso me decía esta joven en esta semana, yo siento que Dios tiene un humor bien lindo, hermana. Sí, porque esto da risa. ¿O no le da risa a usted? Llegaron a la aldea, mire, da risa cuando le dicen, ¿y acaso tú no sabes todo lo que ha pasado? Y él había sido el protagonista central de todo. Pero tú no lo sabes. Hermano, es como cuando usted ya sabe algo, ¿verdad? Y viene alguien y le dice, mira, pero te voy a decir. Y uno se queda, sí, ya lo sabía, pero, ¿verdad? ¿No le ha pasado eso a usted?
Yo algunas veces me quedo callada. No lo sabía, hermana. No, creo que no, le digo yo. Ya Dios sí sabía, ¿verdad? Dios sí sabía. Pues bien, hermano. Y dice que llegan a la aldea, él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos después de haberles hablado la palabra, después de haberles traído las enseñanzas de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Póngase en contacto con la palabra para que entonces Cristo tenga comunión con nosotros. Mire lo que dice. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Fue hasta entonces que, ¿qué pasó? Fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero casi al momentito de reconocerlos, ¿qué pasó? Qué bonito, porque el cuerpo de Cristo ya tenía facultades extraordinarias, aparecía y desaparecía a su voluntad, no importando que hubieran puertas cerradas o muros, no había muro que lo detuviera. Él se ponía en donde él quería y dice que en ese momento él desapareció, pero lo que nos interesa a nosotros es cómo pudo tener comunión con sus discípulos después de ponerlos en contacto con la palabra del Dios de los cielos. No hay, hermano, comunión con Dios si no hay, oiga bien, dedicación a la palabra. Mucha gente quiere tener comunión con Dios, pero no leen la Biblia. Mire, algunas veces miran algún libro de tamaño regular, así. Ay, no, eso es muy grande usted. Sí. Yo algunas veces ofrezco libros y digo, ¿verdad? Este es bien chiquito, hermano, es bien pequeño, es delgadito, ¿verdad? Sí, no queremos leer, hermano, pero vaya a ver cuántas horas estamos en la televisión. Sí, porque algunas veces decimos que no queremos leer porque nos duelen los ojos, porque nos lloran, porque nos da sueño. Pero ¿y las series? ¿Y las series? ¿Y las horas de televisión? Es mejor tener un papel leyendo que tener las luces de la televisión. Sí, es más sano para los ojos. Mire que esto no lo dije en el primer servicio. ¿Verdad? Mire, ¿por qué lo reconocería? La forma en que partió el pan, la forma en que se dirigió a Dios en ese momento, la forma como le dio el pan a cada uno de ellos. ¿Ha pensado usted? O cuando él extendió el pan, ¿le pudieron ver las marcas de los clavos? ¿Por qué? ¿Cómo? Cualquiera que sea la respuesta, porque fue en ese momento en donde le fueron abiertos los ojos. Lo cierto es que ese cuerpo resucitado ahora iba y venía a donde a él le placía, gracias al Dios eterno que lo levantó de entre los muertos. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere que nosotros le hablemos a Él, porque Él nos va a hablar a nosotros. Deje de andar buscando ya irse a quejar con otros. Quéjese con Dios. Si alguna murmuración tiene, dígasela al Señor. A Él no le hace daño, a Él no le afecta. Él nos va a componer. Si usted va y se la dice a otra persona, ¿sabe qué puede pasar? Lo van a traicionar. Y ese hermano es una gran aquí y ese hermano es un gran allá. Pero Jesucristo no hace eso. Vaya donde Él, háblele, dígale el temor que tiene.
Dígale el problema que está enfrentando. Dígale que está cansado. Algunas veces creemos que es pecado irle a decir, Señor, estoy cansado. Yo hace poco le estaba diciendo, Señor, son 40 años. Cada vez la cruz se vuelve pesada. Y sabe que me llegó un versículo de Deuteronomio que decía, te sostuve por 40 años y nada te ha faltado. Alabado sea el nombre del Señor. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Nada te ha faltado. La misma fuerza que tuvo para sostenernos desde el principio de nuestro caminar cristiano, esa misma fuerza la sigue teniendo y la va a tener hasta que nos llegue la hora de entregarle nuestro espíritu, porque Dios ha sido fiel con nosotros. No te da pie, caridad, para que en este momento, por duro que sea el problema, por difícil que se vea la situación, te dé vuelta atrás, porque Dios no nos ha fallado en ningún momento. Mire, hasta el mismo, dele fuerte el aplauso al Señor. El mismo Señor, por medio de Moisés, dice, de tus hijos es la mancha, mas no tuya, Señor. Y llama al pueblo, ¿sabe cómo lo llama? Pueblo loco e ignorante. Mire, esto no lo dije yo, vaya a buscarlo. Sí, porque me está viendo así, ¿verdad? Cosa rara. Vaya a buscarlo. Pueblo loco e ignorante, le dice. Porque Dios no nos ha fallado, hermano. Dios está vivo. Dios te da fuerzas. Cada día renueva tus fuerzas. Él nos da sus misericordias cada mañana. Él está con nosotros. Él vive para nosotros, intercediendo siempre por nosotros. Y para darnos la paz, hermano, que tanto se necesita. Mire que últimamente esto este tema de la paz me ha tocado mucho. Y a Él les había enseñado a sus discípulos que Él daría su paz. Mi paz os dejo. Yo no se las doy como el mundo la da. Si el mundo, hermano, mire, ahorita entre Rusia y Ucrania estaban haciendo un pequeño cese de fuego por la celebración de estas fiestas religiosas. Un pequeño cese de fuego. ¿Se dio cuenta, verdad, en la noticia? Así, un pequeñito. Cristo no da esos ceses de fuego. Cristo da la verdadera paz. Cristo da la paz verdadera. Cristo nos da la paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Mire lo que dice Efesios 2 del 14 al 18. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a nosotros y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Si usted ha creído que los judíos se van a salvar de una manera diferente a la nuestra, ellos tienen que pasar por la puerta. Y esa puerta se llama Jesús de Nazaret. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. Hay parte del pueblo de Dios religiosamente como que idolatra al pueblo de Israel. Tenemos que amarlos y orar por ellos.
para que conozcan la verdad del Evangelio y Dios cumpla sus propósitos con ellos. Eso sí tenemos que hacer, orad por la paz de Jerusalén, pero no crea que ellos están adelante en la salvación que nosotros no. Si no pasan por la puerta no pueden heredar la vida eterna. Así es que si conoce un judío, mejor tenga misericordia y comience a orar por la salvación de esa persona. Y ahí vamos todos los pueblos, porque antes solo había una división, o judíos o gentiles. Como quien dice, escogidos y la chusma. Pero a Dios le plació que a nosotros la chusma nos ha dado la salvación y la paz por medio del Señor Jesucristo. En cierta oportunidad le dicen a alguien, queremos que nos digas entre estos dos cuadros, ¿cuál de ellos te representa mayormente la paz? En un cuadro estaban unas montañas, un lago plácido, allá sobre las montañas unas nubes celestes, que yo creo que casi se podía sentir, ¿verdad? Aquello. La brisa, gracias hermana. Y este es el otro cuadro. En ese cuadro el pintor se había mandado. Había pintado una tormenta con rayos, con relámpagos, quebrando hasta las ramas, botando los árboles. ¿Y sabe qué? Viene y dice él, me parece que el de las montañas, cuán equivocados estamos, hermano. Cuando hay dinero en el bolsillo, cuando no hay problemas, cuando no hay enfermedades, es fácil tener paz. Pero la paz verdadera se obtiene cuando la tormenta arrecia, cuando los rayos te hacen el blanco de su furia, cuando los problemas te están agotando, cuando tus fuerzas se están acabando, es entonces cuando nosotros podemos tener paz en medio de la tormenta, sabiendo que el que sostiene nuestra vida no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que sus promesas son fieles y son verdaderas. Esa es la verdadera paz en medio de la tormenta. Y algo muy importante, un aspecto práctico, proveernos esperanza. Hace unos minutos hablaba con una madre y me decía, hay momentos que me siento desesperada y creo que todo ha terminado. Pero le dije yo, pero hay alguien, ¿verdad? Le digo, hay una vocecita allá adentro que le dice, no te rindas, no te rindas, estás cerca. Y además le dije a este hermano, ¿sabe qué? Hay un dicho por ahí en el mundo y hagamos lo nuestro, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. O se acaba el problema, nos acabamos nosotros, pero cuando nos acabemos nosotros nos vamos con Cristo. Y hermano, que se quede el que quiera quedarse. Nosotros estamos en la presencia del Dios de los cielos. Proveernos esperanza. Hermano, alguien que experimentó la profunda oscuridad de desaliento y de remordimiento como fue Pedro. Vio a Pedro, ¿verdad? Aquí en el drama. Desesperado. Triste, desconsolado, porque le había fallado al Señor.
Fíjese que él fue el que dijo estas palabras inspirado por el Espíritu Santo, que yo se las leo en esta mañana. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Pero esa esperanza viva es por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Él se levantó y por eso podemos tener esperanza, una esperanza no muerta, sino en esperanza de vida, porque Cristo vive para siempre. No sé cuántos le han dicho a usted: te voy a ayudar. Y a la hora llegada, ya, su rostro dice la respuesta. ¿Cuántos llegaron acá? Venite, aunque sea una tortillita vamos a tener para comer. Y aquí, ¿pasó o no pasó? ¿Y Cristo? Nunca nos ha fallado. Jamás nos ha fallado. Acuérdese, camine con el Señor. Póngase en contacto con su palabra para que tenga comunión con Él. Reciba la paz que Cristo le da. Y reciba la esperanza viva. Porque tenemos a un Dios que está vivo y que no está muerto. No es una imagen digital, no es una estatua, es el Señor creador de los cielos y de la tierra. Y nuestro Salvador Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.